En 2011, una hembra de águila pescadora aterrizó sobre una plataforma de nido en una turbera galesa que solía ser una plantación de coníferas. Había volado desde Rutland Water, en el centro de Inglaterra. Nadie la liberó. Nadie la guió. Nadie sabía que estaba en camino. Sobrevoló la reserva, plegó sus alas y descendió sobre la plataforma junto a un macho que había estado esperando ahí solo durante 3 años. En cuestión de días puso su primer huevo. 2 más siguieron a intervalos de 3 días. Para fines de mayo, 3 polluelos habían eclosionado en el Diffie por primera vez en más de 400 años. Las últimas águilas pescadoras registradas en esta parte de Gales habían desaparecido antes de que Shakespeare terminara de escribir sus obras. Nadie las reintrodujo. Nadie las trasladó. Nadie las llevó en una jaula ni las dejó caer desde un avión. El ave eligió regresar. Y la razón por la que ella eligió este particular pedazo de humedal galés entre cada estuario, lago y río en Gran Bretaña es una historia sobre lo que sucede cuando conviertes una plantación industrial muerta en una turbera viva y luego esperas el tiempo suficiente para que algo extraordinario lo note. Lo que llegó después de 400 años de ausencia y lo que ha producido desde entonces es algo que ningún conservacionista en Gales se había atrevido a predecir. Si las historias de restauración como esta cambian la forma en que ves el mundo, suscríbete ahora. Este canal cubre lo que nadie más está cubriendo y este está apenas comenzando. 4 siglos de silencio. El estuario del Diffie se encuentra donde el río Diffie se encuentra con la bahía de Cardigan, en la costa oeste de Gales. Durante miles de años, la tierra en su borde fue marisma salada, moldeada por las mareas, tallada por los canales, suavizada por siglos de sedimento que bajaba de las montañas de Plinlimmon. Las águilas pescadoras habrían cazado aquí. Un ingeniero flamenco que trabajaba en los sistemas de drenaje del estuario del Diffie, en 1604, registró varios halcones de pesca reproduciéndose a lo largo del río. Casi con certeza una referencia a las águilas pescadoras, lanzándose primero con las patas hacia las aguas poco profundas, sacando salmonetes y truchas marinas de un agua tan clara que podías contar las escamas desde la orilla. Su presencia era tan ordinaria que nadie pensó que valía la pena preservarla. La persecución, la recolección de huevos y la destrucción sistemática del hábitat de humedales en toda Gran Bretaña empujaron al águila pescadora a un largo declive. Desaparecieron de Inglaterra como ave reproductora a mediados del siglo XIX. Una población fragmentada se aferró en Escocia hasta 1916, cuando la última pareja conocida anidó en una isla del lago Loyne. Después de eso, ni una sola pareja se reprodujo en ningún lugar de Gran Bretaña durante casi 40 años. La tierra en Coors Diffie pasó por su propia destrucción. La marisma salada fue reclamada para pastoreo. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno decidió que Gran Bretaña necesitaba más madera. La Comisión Forestal fue creada en 1919, y en todo el país, los humedales, las turberas y los páramos abiertos fueron drenados y plantados con coníferas de rápido crecimiento en hileras monoculturales apretadas. Coors Diffie se convirtió en una plantación de picias. La turbera fue drenada. El nivel freático bajó. Los musgos, juncias y flores silvestres que habían crecido allí durante milenios fueron asfixiados bajo un dosel tan denso que nada sobrevivía en el suelo del bosque. La plantación se mantuvo durante décadas. Un desierto verde en hileras ordenadas. Silenciosa, oscura y comercialmente productiva. Luego, a mediados de los años 90, los árboles fueron talados. Se extrajo la madera. La maquinaria dejó atrás un paisaje de surcos, tocones y turba desnuda. La tierra fue entregada al Montgomeryshire Wildlife Trust. Lo que heredaron no era una reserva natural, era una herida. Pero debajo del daño, la turba todavía estaba allí. Y la turba tiene una memoria muy larga. La pregunta era si alguien tendría la paciencia para dejar que recordara lo que solía ser. La plataforma vacía. El Trust no intentó reconstruir la turbera desde cero, no habrían podido. Una turbera elevada de tierras bajas no es algo que construyas, es algo que permites que regrese, si las condiciones son las correctas y los obstáculos se eliminan. La primera intervención fue la más simple. Dejar de drenar el agua, bloquear las zanjas forestales que se habían cortado para mantener seca la plantación. Dejar que el nivel freático subiera. Luego esperar. Durante la siguiente década, la turbera comenzó a respirar de nuevo. El musgo Sphagnum se arrastró de regreso sobre la turba húmeda. Los sauces y alisos colonizaron los bordes.
Los cañaverales se expandieron hacia áreas que habían sido lodo desnudo. Las juncias y juncos llenaron los huecos entre viejos tocones de árboles que eran demasiado difíciles de extraer. La transformación fue lenta. No el tipo de cambio que llega a los titulares. Unos centímetros más de agua aquí. Un nuevo parche de 5 en rama de pantano allá. Una buscarla cantando desde un matorral que no existía 3 años antes. Para 2007, la reserva había cambiado lo suficiente como para que el Trust notara algo inusual. Se estaban avistando águilas pescadoras volando sobre el estuario cada primavera y otoño, no anidando, solo pasando durante la migración, pero deteniéndose el tiempo suficiente para pescar. El Trust construyó una plataforma para nido, una simple estructura de madera sobre un poste alto, posicionada para dar una línea de visión clara al agua. No había garantías. Las águilas pescadoras son impredecibles. Podrían ignorarla durante décadas. Podrían nunca venir. En 2008, un macho joven aterrizó en la plataforma. Se quedó todo el verano. Pescó en el estuario. Defendió el sitio del nido de busardos que pasaban. Pero estaba solo. Ninguna hembra llegó. Regresó en 2009 y en 2010. Cada año solo. Cada año esperando. El Trust lo llamó Monty, en honor a Montgomeryshire. Instalaron cámaras en el nido. Abrieron el proyecto de águilas pescadoras del DeFi al público. Los voluntarios observaban la transmisión en vivo durante los meses de verano, esperando que cada temporada fuera la indicada. 3 años de nido vacío. 3 años de un macho llamando hacia el silencio. Y entonces, en la primavera de 2011, una hembra anillada apareció desde el sur. Pero lo que hizo en esa plataforma y lo que eclosionó de esos huevos, viajaría 5.600 kilómetros hasta África Occidental y cambiaría el futuro de la conservación del águila pescadora en Gales. El ave que se eligió a sí misma. El anillo de la hembra la identificó como un ave de 2008 proveniente de Rutland Water, uno de los sitios de reintroducción de águilas pescadoras más exitosos de Inglaterra, a 240 kilómetros al este. Ella había elegido esta turbera, entre todos los sitios posibles en Gran Bretaña, por su cuenta. El Trust la llamó Nora. A los pocos días de llegar, Nora y Monty se estaban apareando en la plataforma. El primer huevo se puso a fines de abril. Un segundo siguió 3 días después. Luego, un tercero. Las cámaras del nido capturaron cada momento. Miles de personas observaron la transmisión en vivo en línea. BBC Springwatch presentó a las águilas pescadoras del DeFi ese año, y para el otoño, BBC Autumn Watch siguió a los polluelos en migración, mostrando a la nación lo que se estaba desarrollando desde una turbera galesa de la que la mayoría de la gente nunca había oído hablar. El primer polluelo eclosionó a fines de mayo. Luego el segundo, luego el tercero. 3 polluelos de águila pescadora, vivos y creciendo en una plataforma sobre una turbera de turba que, 15 años antes, había sido una plantación de coníferas talada por completo. El Trust trabajó con la BBC para equipar a los 3 polluelos con rastreadores satelitales GPS al momento de ser anillados. Se convirtieron en las primeras águilas pescadoras galesas jamás rastreadas por satélite. Sus nombres fueron Einion, Dulas y Leri, en honor a los ríos de la cuenca del DeFi. En agosto, Einion dejó el nido. Su rastreador lo siguió hacia el sur a través del Golfo de Vizcaya, sobre los Pirineos, hacia abajo por España, a través del Estrecho de Gibraltar y hacia África Occidental, 5.600 kilómetros. Un ave que había nacido en una plataforma de madera sobre una turbera galesa, en una tierra que había sido una plantación de picias, ahora estaba pescando en el río Gambia. Roy Dennis, uno de los principales conservacionistas de rapaces de Gran Bretaña, viajó a África Occidental para rastrear a Einion para BBC Autumn Watch. Un ave eclosionada en una plataforma sobre la turba galesa, rastreada por satélite a través de 2 continentes, encontrada pescando en un río de África Occidental a 5.600 kilómetros del nido donde rompió su cascarón. Al año siguiente, Monty y Nora regresaron de la migración y se reprodujeron de nuevo, pero 2012 trajo lluvias torrenciales. BBC Springwatch estaba transmitiendo desde la cercana reserva de Innis Heer cuando el valle se inundó. La marisma donde estaba el nido quedó bajo el agua. Un polluelo, Seulan, tuvo que ser rescatado del agua creciente. Las imágenes fueron transmitidas en vivo a millones. El drama convirtió a las águilas pescadoras del DeFi en una historia nacional. No un reporte de conservación, no un artículo científico,
un drama viviente desarrollándose en cámara, temporada tras temporada, con personajes con nombre, pérdidas reales, y un público que había aprendido a preocuparse por un ave que la mayoría de ellos nunca había visto antes de 2011. Cada año desde entonces, las águilas pescadoras se han reproducido en Coors Diffie. Los descendientes de Monty ahora anidan en Lynn Brennick en Denbighshire y Lynn Clyweddock en Powys. La población se está expandiendo. Desde una plataforma en una turbera restaurada, un linaje está colonizando Gales, pero las águilas pescadoras fueron solo el comienzo de lo que la turbera necesitaba, porque el humedal que las había llamado de regreso estaba siendo estrangulado por algo que crecía más rápido de lo que el Trust podía cortar. Y la solución, cuando llegó en una jaula desde Escocia, tenía un par de dientes naranjas y pelaje completamente negro. Dientes naranjas, pelaje negro. La turbera tenía un problema que ninguna cantidad de gestión humana podía resolver a escala. Densos matorrales de sauce y abedul se estaban extendiendo por toda la reserva, secando la turba al extraer agua a través de sus raíces y bloqueando la luz para que no llegara al musgo y juncia debajo. Los matorrales estaban haciendo lo que hacen los matorrales en un humedal en recuperación, creciendo, engrosándose, cerrando el dosel, convirtiendo una turbera húmeda en un bosque seco. En un sistema natural, esto habría sido controlado por herbívoros. Jabalíes osando entre la maleza, uros ramoneando el sauce, castores podando el abedul e inundando los matorrales con sus represas. Pero todos esos animales se habían ido de Gales durante siglos. El Trust intentó la gestión convencional, poda a mano, pero el terreno era imposible. Las viejas zanjas forestales y los tocones enterrados hacían que el suelo fuera demasiado accidentado para la maquinaria y demasiado inestable para trabajar de manera segura a pie. Consideraron búfalos de agua, realizaron estudios de viabilidad. Nada funcionaba a la escala que la turbera necesitaba. Luego miraron lo que estaba sucediendo en Escocia. En marzo de 2021, Iolo Williams, el naturalista más reconocible de Gales, abrió una jaula en el borde de la turbera. Dos castores euroasiáticos, un padre y un hijo trasladados desde Escocia, se deslizaron al agua de un recinto de 7 acres, construido a propósito con un perímetro de 700 metros. El padre era una rara variante negra, con su pelaje completamente oscuro. Su hijo era marrón con parches de color más oscuro visibles bajo cierta luz. En las semanas y meses que siguieron, los castores comenzaron a talar sauces y abedules. Basado en lo que se ha observado en recintos similares en toda Gran Bretaña, parecen haber construido pequeñas represas a través de las zanjas dentro del recinto, elevando el nivel del agua, inundando áreas de matorrales densos y abriendo el dosel. La turba debajo comenzó a humedecerse de nuevo. Los castores estaban haciendo gratis, lo que el Trust no había podido hacer con motosierras, voluntarios y décadas de esfuerzo, gestionando el hábitat no removiendo vegetación, sino cambiando la hidrología, inundando los matorrales en lugar de cortarlos, y no eran la única señal de que la turbera se estaba recuperando. Las nutrias ahora patrullan la reserva durante todo el año. Los aguiluchos pálidos cazan en la marisma en invierno, los halcones peregrinos anidan en el valle. Los pájaros carpinteros verdes, los chotacabras y 3 especies de currucas se reproducen en los matorrales y cañaverales que no existían cuando las coníferas estaban aquí. Los abetoros, una de las aves más raras de Gran Bretaña, han sido avistados en los cañaverales durante el invierno. Los lirones ocupan los setos en los bordes de la reserva. Las lagartijas comunes se asolean en las pasarelas en verano. Las libélulas patrullan cada charca. El recinto es monitoreado por cámara y por voluntarios. El plan, apoyado por Natural Resources Wales y el proyecto galés de castores, incluye una futura liberación silvestre en el propio río Diffie, lo que podría hacer de Gales uno de los últimos países europeos en restaurar los castores a sus ríos. Pero los resultados dentro del recinto ya son visibles. El sauce se está aclarando, el agua está subiendo, la turba está respirando. Un águila pescadora anidando arriba, castores trabajando abajo. 2 especies clave, separadas por 400 años de ausencia, operando en el mismo pedazo de turbera restaurada. Una llegó sin invitación, eligiendo el sitio por su cuenta. La otra fue traída en una jaula desde Escocia. Ambas haciendo exactamente lo que el ecosistema necesitaba sin que se les dijera cómo. La zanja en la granja de alguien más. Las águilas pescadoras trajeron atención. Los castores trajeron debate. Los granjeros en la cuenca del Diffie observaron el proyecto del recinto con cauteloso interés.
Si los castores fueran liberados en el sistema fluvial silvestre, sus represas podrían bloquear canales de drenaje, inundar tierras de pastoreo y derribar árboles en propiedades privadas. Estas no eran preocupaciones teóricas, eran exactamente los conflictos documentados en Escocia, donde la expansión de los castores había generado años de tensión entre los organismos de conservación y los propietarios de tierras. El proyecto galés del castor, liderado por el North Wales Wildlife Trust, realizó consultas públicas. Las respuestas fueron abrumadoramente favorables, especialmente de los miembros del Trust. Pero el apoyo de los partidarios de la conservación es fácil. La pregunta más difícil era qué sucedía cuando un castor represaba una zanja en la granja de alguien más. Natural Resources Wales emitió la licencia del recinto solo después de una cuidadosa evaluación. Una licencia separada para liberación silvestre requeriría su propia consulta, su propia evaluación de riesgo y su propio conjunto de compromisos. El Trust se comprometió al monitoreo. Los voluntarios revisan el recinto regularmente. Las transmisiones de cámara están disponibles públicamente. Los datos se están recopilando antes de que llegue el conflicto, no después. Gales es uno de los últimos países en Europa sin castores silvestres. La decisión de cambiar eso no es puramente científica. Es política, económica y profundamente personal para cada granjero cuyos campos bordean el Diffy. Las águilas pescadoras eran fáciles de amar. Pescan, anidan, vuelan a África. No bloquean zanjas ni derriban álamos. Los castores son más difíciles, remodelan la tierra, no piden permiso. Y la pregunta de si Gales está listo para eso todavía se está respondiendo. Cors Diffy fue una marisma estuarina salada. Luego fue tierra de pastoreo. Luego fue una plantación de coníferas, drenada y oscura y comercialmente eficiente. Luego fue talada, cicatrizada y abandonada. El Montgomeryshire Wildlife Trust bloqueó los drenajes, dejó que el agua subiera, dejó que el musgo regresara, dejó que los juncos crecieran, dejó que la turbera recordara. Tomó más de una década antes de que la turbera estuviera lista. Y luego, desde 240 kilómetros de distancia, una hembra de águila pescadora que nadie convocó, nadie guió y nadie esperaba, eligió este pedazo de humedal galés restaurado como el lugar para criar los primeros polluelos de águila pescadora en el Diffy en 4 siglos. Su descendencia ahora lleva rastreadores satelitales a través de 2 continentes. Sus descendientes se reproducen en lagos por todo Gales. La plataforma sobre la que aterrizó se encuentra sobre una turbera donde los castores ahora trabajan debajo de ella, gestionando el hábitat que la llamó a casa. Hay aproximadamente 300 parejas reproductoras de águilas pescadoras en el Reino Unido hoy. En 1916 no había ninguna. 5 parejas anidan ahora en Gales, la mayoría conectadas por linaje a sitios de reintroducción o restauración. Cada nido exitoso en el país existe porque alguien, en algún lugar, restauró un pedazo de tierra dañada y le dio a las águilas pescadoras una razón para regresar. Cors Diffy es un recordatorio de que la restauración no siempre se trata de traer animales de vuelta. A veces se trata de hacer un lugar al que valga la pena regresar y luego confiar en que algo lo hará. Una plantación de coníferas, un drenaje bloqueado, una plataforma de madera y 400 años de paciencia antes de que un ave decidiera que la turbera estaba lista. La turbera estaba lista. En nuestro próximo video vamos a Escocia, donde 11 castores fueron liberados en un río moribundo después de 400 años de ausencia. Lo que construyeron con lodo y palos en 5 años hizo que los hidrólogos descartaran sus modelos computacionales. La retención de agua subió un 60%. Los picos de inundación cayeron a la mitad. Si pensaste que una águila pescadora eligiendo regresar fue extraordinario, espera a ver lo que 11 castores pueden hacer con toda una cuenca hidrográfica. Cuando cada represa, cada árbol y cada onda se rastrea científicamente, no volverás a ver la defensa contra inundaciones de la misma manera.